Chema, ¿tú cómo llegaste al Principito? Pues la primera vez que llegué al Principito fue con 10 años. Compré el libro en una librería al lado de mi casa, de hecho es este ejemplar, y lo leí como un cuento infantil. Y bueno, me interesó, me gustó, pero tampoco lo llegué a entender. Y luego el Principito salió a mi encuentro, por así decirlo, hace un par de años. Dando clase en la universidad, un profesor empezó a comentar el Principito y de repente se abrió un mundo en este libro que como que respondía a muchas preguntas que tenía dentro, ¿no? Y de alguna forma esto me hizo meterme en la vida de Saint-Exupéry, a leer más obras de Saint-Exupéry, porque veía que este autor estaba ofreciéndonos una forma de mirar la realidad muy, muy adecuada para lo que habíamos perdido, ¿no? Lo que hemos perdido a lo largo de la historia, ¿no? Este es el primer Principito que tuve yo, esta misma edición de Alianza MC, que está bien conservada, bien, pero que casi se deshace de las lecturas que tiene. La misma está, mi edición está igual que esta, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que el Principito es más que un libro, un regalo. Probablemente es el libro más regalado, ¿no?, de la historia. Y a mí me han regalado varios Principitos. Y creo que es un regalo porque más allá del libro uno quiere entregar, ¿no?, una especie de tradición o de experiencia vital a alguien a quien quieres, a quien te importa. Y esa es una de las razones por las que yo entré a investigar más en el Principito, ¿no? Es decir, qué tesoro tiene, que es algo que tratamos de regalarnos y que generaciones y generaciones de padres, hijos, amigos, etcétera, seguimos regalándonos este libro, esta historia. De hecho, yo creo que también es un regalo de Saint-Exupéry, porque él, aparte de dedicárselo a uno de sus mejores amigos, es un regalo que hace a todos sus compatriotas, ¿no?, por la situación que está viviendo Francia en medio de esa Segunda Guerra Mundial y el deseo que él tiene de despertar al hombre hacia lo esencial de la vida, ¿no? O sea, que también es un regalo que nos ha dejado Saint-Exupéry a todos, ¿no? Eso quería preguntarte, porque todo el mundo conoce más o menos el Principito, ¿no? Pero es una obra muy peculiar. En el contexto de todas las obras de Saint-Exupéry es muy distinta de las otras, ¿no? Y como tú has investigado más a Saint-Exupéry y has leído ya prácticamente toda su obra, quería preguntarte, ¿no?, qué claves escondidas hay del propio Saint-Exupéry en el Principito, ¿no? ¿Quién era este hombre y qué quería contarnos con el Principito? Bueno, el Principito es un encargo que le hace una editorial neoyorquina a Saint-Exupéry. Es un encargo muy particular porque él había escrito toda su obra en relación con la aviación, con los problemas que está viviendo Europa en ese momento, y de repente entrega este cuento, ¿no? Este cuento simbólico, que más que un libro para niños es un libro para adultos, ¿no? Y lo escribe en un momento de mucha angustia, porque él se ha ido a Nueva York, se ha ido exiliado, él no quería ser inmigrante, sino que quería ser peregrino, pero de repente se encuentra en Nueva York, lejos de su patria, lejos de sus seres queridos, con el deseo de recobrar los lazos que tiene con su historia, con su tradición, con sus amigos, con su familia, con los recuerdos que tiene de su niñez, ¿no? Y aquí está su experiencia vital, ¿no? Cuentan sus biografías que este pequeño príncipe él ya lo iba dibujando en servilletas, dibujaba un niño con una bufanda, ¿no?, que se elevaba con el viento, y es la imagen que tienen muchos amigos suyos de Nueva York, que es él en pleno invierno en Nueva York, sin abrigo, pero con una bufanda, ¿no?, que vuela al viento. Es su experiencia vital. Aparece el desierto y él tuvo una experiencia de límite en el desierto, que nos explica en Tierra de Hombres. Aparece una rosa vanidosa, bella, que es una clara referencia a su mujer Consuelo, a quien no supo cuidar, ¿no? Y hay que decir justamente que gracias a Consuelo él pudo escribir este cuento, ¿no?, porque Consuelo le sacó de esa depresión que estaba teniendo en Nueva York, le llevó a una casa en los Hampton, y allí se puso a escribir y a dibujar este libro, ¿no? Y también está su vida en cuanto que nos desvela lo que él ha ido descubriendo, ¿no?, que es ese núcleo, esa mirada hacia el hombre como un nudo de relaciones, ¿no?
el hombre es relación, o sea, es vínculo con la realidad, con las personas, con el misterio, y al final son las claves que nos va desvelando, ¿no? Entre otras muchas cosas, porque es un libro que no se agota, ¿no? No sé cuántas veces lo habrás leído tú, seguro que muchísimas más que yo, y cada vez que lo lees hay una novedad, ¿no? Hay algo que despierta y que ilumina lo que estás viviendo tú en ese momento, ¿no? Y quizá podríamos decir que este libro explica toda su obra, pero que también este libro se entiende mucho mejor cuando tienes toda su obra, ¿no? Porque empiezas a ver todo lo que va escondiendo, que no se desvela y que las otras obras te ayudan a entender, ¿no? Y a comprender la vida de este hombre, de este escritor francés, pues que vivió dentro de la corriente existencialista, pero que nos da una respuesta muy diferente, ¿no?, al existencialismo francés. Casi nos da una respuesta de amor a la existencia, a la vida y de entusiasmo por las circunstancias, ¿no?, por lo que sucede, y el deseo de entregar, el deseo de entrega a los que tiene alrededor, ¿no? Que de hecho el final de su vida es eso, un deseo de ir a la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que no le dejaban pilotar, se empeñó porque entendía que el sentido de su vida era una donación, ¿no?, sabiendo que iba a morir. Es también lo que nos explica en Tierra de Hombres, ¿no? Aquello que da sentido a la vida es lo que da sentido a la muerte. Yo es verdad que he leído muchas veces el Principito, y desde hace, yo creo que 10 años, 11 años, lo leo específicamente en clase con mis alumnos, y cada vez que lo leo descubro cosas nuevas. No hay un solo año en el que, mientras estoy hablando con mis alumnos, leyendo algún pasaje del Principito, no me salte a la vista una frase que está cuajada de sentido, ¿no? Saint-Exupéry, por lo que tengo entendido, escribía mucho. Cuando tenía una obra en su cabeza, escribía mucho, ¿no? Y luego iba aquilatando, reduciendo muchísimo la obra. Y de 300 páginas, aquello se quedaba en 100, ¿no?, una cosa así. Y claro, va adensando tanto lo que quiere decir que al final cada frase es significativa, ¿no? Y si eso ocurre en todas, por lo menos yo lo veo en muchas, ¿no?, en el Principito, que está tasada cada palabra casi como un cuento, pues yo no dejo de descubrir cosas. Muchos de los temas que comentabas yo creo que son constantes en Saint-Exupéry, ¿no? Y precisamente este año, después de 11 años, ¿bien?, leyendo solo la dedicatoria a Leon Berth, pensaba, claro, esta dedicatoria, que está también tasada, está perfectamente escrita, contiene 3 grandes temas, que son temas de Saint-Exupéry y del Principito, ¿no? Y nunca lo había descubierto uno de ellos, ¿no?, porque en la dedicatoria pide perdón a los niños por haber dedicado el libro a una persona grande. Y este es uno de los grandes temas del libro, ¿no? Ahora bien, dice, tengo 3 excusas para dedicar el libro a una persona grande, ¿no? Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. El tema de la amistad, que es fundamental en el libro y en la vida de Saint-Exupéry y en el resto de sus obras, ¿no? Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Es decir, es una persona grande que no ha olvidado quién fue de niño, ¿no?, y que mantiene los tesoros de la infancia que le permiten entender la vida adulta, sin reducirla, pues, a las cifras, a los números, a lo útil, a todo esto que critica Saint-Exupéry de las personas mayores, ¿no?, que no son capaces de ver una boa que se ha comido un elefante y que ven solo el sombrero, ¿no?, o algo que parece un sombrero. Y dice, una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. La cuestión de la soledad, del recluimiento, ¿no?, en la Francia ocupada, del pasar hambre y frío, de estar solo, que es otro de los grandes temas de Saint-Exupéry, en su crítica además al hombre moderno, no solo la situación de guerra, que sí, ¿no?, sino que el hombre moderno está solo, ha perdido sus vínculos, ha roto sus vínculos, ¿no? Y en el fondo yo creo que el Principito habla de estos 3 temas, alguno más, ¿no? Por supuesto el amor por la rosa. Sí, los 2 protagonistas del Principito son como muy diferentes, pero parten de una misma realidad, ¿no? El piloto está solo en el desierto, y el Principito está solo en su planeta, ¿no? El Principito está solo en una soledad donde no hay nadie, está él mismo,
pero en cambio el piloto está en una tierra habitada, pero a pesar de estar rodeado de gente, está solo, tiene esa soledad, ¿no? Entonces nos plantea que mirado, ¿no? Con una mirada mucho más amplia, la soledad no es simplemente una ausencia de personas, sino que uno puede estar muy rodeado, que es lo que explica al inicio, y sentirse incomprendido. Uno está solo por la incomprensión y el otro está solo por una situación objetiva, ¿no? Y es que vive solo en un planeta. Dice, en el capítulo 4, en el que habla del astrónomo turco, ¿no? Dice, el Principito venía del asteroide B612, ¿no? Y lo explica despacito. Y dice, claro, doy todas estas explicaciones para que las personas mayores me tomen en serio, porque ellas aman las cifras y las demostraciones que les dan seguridad, ¿no? Y él dice, hubiera, sin embargo, deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Este sería el tema, ¿no? Un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Es la soledad del principito, ¿no? Y que la vive el piloto. Esa, en el capítulo 1 está magistralmente narrada, ¿no? Cuando las personas mayores no comprenden su vocación de pintor de realidades invisibles, ¿no? Y a la edad de 6 años descubre su vocación de pintor y a la edad de 6 años la pierde. Y en el arranque del capítulo 2, que me parece precioso como está narrado, ¿no? Dice, vivía así solo sin nadie con quien hablar verdaderamente, ¿no? Hasta que un día tuve una avería en mi motor y caí en el desierto del Sáhara. Y nos está hablando del motor del avión y nos está hablando del motor de la vida, el motor de su corazón. A mí me gusta mucho el capítulo 6, en el que habla de las puestas de sol, porque me parece que, nos introduce en una experiencia muy humana, que es el de la percepción que me falta algo, ¿no? En mi existencia falta algo. Lo que nos narra del Principito, el Principito lo tiene todo controlado. Todos los días limpia su planeta, está bien, ¿no? O sea, aparentemente, físicamente no le falta nada, tiene lo necesario para vivir en su planeta, pero en cambio tiene una melancolía, ¿no? Dice, tu pequeña vida melancólica, poco a poco comprendí, ¿no? Y cuenta que a veces se sentía con esta tristeza y lo único que le consolaba eran las puestas de sol, ¿no? Que un día llegó hasta ver 43 puestas de sol, ¿no? A mí esto me ayuda mucho a comprender el espíritu de Saint-Exupéry, ¿no? O sea, es decir, la percepción de que en la vida falta algo, ¿no? Y el único consuelo es la belleza, ¿no? La experiencia de ver una puesta de sol que consuela, ¿no? Como que te da algo que te corresponde, ¿no? Estoy hecho para la belleza, pero además me está indicando que hay algo, o me invita a hacer unas preguntas que en el ajetreo de la vida ordinaria no me las hago, ¿no? Y así el Principito empieza a notar que está solo, que le falta un amigo, ¿no? Por eso emprende ese viaje, porque le falta un amigo y porque no ha sabido comprender cómo se relaciona con alguien, ¿no? Y ese es un momento fantástico cuando en la soledad de su planeta de repente aparece una buena semilla cuyo origen no conoce, pero que germina y después de un proceso esforzado se abre esa semilla en rosa, ¿no? y llena de olor hermoso todo el planeta, ¿no? Ahí la soledad de su planeta de repente se ve envuelta por una presencia que captas hasta por el olfato y que te acompaña. Y en ese momento tu mundo ya no está solo, ¿no? A mí me encanta del libro la parte en la que el Principito abandona su planeta porque no ha sabido amar a su rosa. Éramos demasiado jóvenes para saber amarnos, dice, ¿no? Y entonces empieza un viaje en el que tratará de aprender a amar, aprender qué es la amistad y qué es el amor, ¿no? Y recorre 6 planetas. 6 primeros planetas habitados por un solo hombre que está solo encerrado en su propio planeta, en su propio mundo, diríamos en castellano, ¿no? Son personajes que están solos encerrados en su propio mundo. Es una crítica brutal a la sociedad moderna, ¿no?
a modos de vivir la vida, de enfrentar la vida, que nos cierran a nosotros mismos y nos impiden el encuentro con los demás, de manera que no dejamos que nadie entre en nuestro mundo. De hecho, cuando el Principito llega a la Tierra, Saint-Exupéry nos lo especifica, ¿no? Dice, la Tierra hay tantos miles de geógrafos, tantos miles de hombres de negocios, es decir, que esta realidad que os estoy contando es la que tenemos, ¿no? Y es en la que uno se puede encontrar, ¿no? O sea, esto es un despertar. Yo recuerdo preguntarme, ¿seré yo un hombre que vive solo en su planeta? Un farolero. Donde no puede entrar nadie, ¿no? Donde quiero tener todo controlado, ¿no? Y donde la realidad simplemente es un mapa que yo puedo mirar, ¿no? Desde fuera. Hay un guiño, más que un guiño, Saint-Exupéry nos presenta este encuentro de la amistad, ¿no? Es un imprevisto. O sea, el Principito cuando llega a la Tierra dice que se sube a una montaña y empieza a gritar, ¿no? Busco amigos, y lo único que venía era el eco, ¿no? O sea, porque los amigos no se buscan, ¿no? O sea, yo no creo la realidad, sino que la realidad me sorprende. Y así son los tres encuentros. El aviador se encuentra con el Principito de una forma inesperada y es una voz que sale a su encuentro, ¿no? El zorro también es una voz que sale al encuentro del Principito, y la rosa primero le deslumbra por la belleza y luego es la voz, ¿no? Pero estos tres encuentros que hay, ninguno es medido, buscado, manejado, ¿no? Sino que es la propia realidad que te despierta, porque al final la amistad es un reconocimiento, ¿no? O sea, yo no elijo mis amigos, podríamos decir, sino que reconozco en aquellos que me rodean la amistad, ¿no? Sí, y ahí hay una dimensión misteriosa, ¿no? del aparecer del amigo, que está también en la serpiente. Es el otro personaje, ¿verdad?, del que sentimos su presencia antes de captar su figura. Todos los demás los vemos y luego hablamos con ellos, cuando ya los hemos medido, los tenemos controlados, ¿no? Pero la serpiente, el zorro, y para el piloto el Principito, ¿no? Antes es su voz o su presencia, y luego captar su figura. Eso me parece fantástico, me parece una imagen con un simbolismo poderosísimo, que cuando el piloto cae en el desierto, que es el desierto físico y es el desierto de la vida, y se encuentra solo ante una situación de muerte, una voz le grita en el desierto, dibújame un cordero, ¿no? Una voz que le hace conectar con su vocación, la que perdió a los 6 años, ¿no? De una vocación de pintor de realidades invisibles. Una voz que te despierta. Que te despierta. ¿No? O sea, me evoca muchísimo, ¿no? todo el cuento. Pienso también muchas veces que El Principito es un libro para casi todas las edades. De esto he ido dándome cuenta con los años, según voy acumulando años y edades, ¿no? Cuando quizá la edad menos indicada sea la del niño, ¿no? Como adolescente y joven, por ejemplo, este recorrido por los 6 primeros planetas lo ves sobre todo como una crítica a las personas mayores y al mundo que te ha tocado vivir, ¿no? Y dices, es verdad, hay de todo esto por ahí. Y ahora que me voy haciendo mayor, cuando veo esos planetas me pregunto si no soy yo uno de esos 6 personajes, ¿no? Si no seré yo el vanidoso que busca el aplauso de los demás, ¿no? Si no seré el hombre de negocios que busca acumular cosas para estar seguro. ¿Seguro de qué o para qué? ¿No? O si no seré el geógrafo que habla de todas las cosas que no conoce de primera mano, pero en algún sitio las ha leído, ¿no? Y le parecen muy firmes y seguras. Y así con cada personaje. Yo no sé si tú tienes un personaje borracho, que te golpee, ¿no? Especialmente. El borracho. El borracho. El borracho que vive una situación trágica, ¿no? Porque al final el borracho es la imagen de aquel que vive solo y para olvidar que está solo se aliena, ¿no? Y se aliena porque experimenta esa soledad, ¿no? O sea, es un no querer reconocer las propias circunstancias, ¿no? Lo que me toca vivir, ¿no? Y al final los atajos que cojo en la vida para saltarme aquello que me tengo que enfrentar, lo que hacen es meterme en una espiral en la que al final no puedo salir, ¿no? Sí, es un capítulo en el que a mí siempre me ha llamado la atención el sinsentido del círculo vicioso, ¿no? Bebo para olvidar
que tengo vergüenza de beber. A mí es el personaje que más me conmueve, ¿eh? O sea, es un desgarro profundo, ¿no? Y el más simpático es quizá el farolero, ¿no? Simpático porque ha perdido, o sea, su trabajo es en función de los otros, pero ha perdido esta clave, ¿no? Y al final trabaja por trabajar y no se da cuenta que su función es que su farola ilumine a los demás, ¿no? Es que yo creo que todos somos cada uno de estos personajes en momentos muy concretos, ¿no? Y también somos el Principito, que en un momento determinado no queremos una existencia vacía o solitaria y damos este paso, de este viaje, en busca de lo que realmente nos puede llenar la vida, ¿no? Que Saint-Exupéry lo coloca en las relaciones humanas, ¿no? Humanas, las relaciones con la realidad, ¿no? ¿Qué otros capítulos favoritos tienes? ¿Qué quieres que comentemos? El capítulo cuarto, el del astrónomo turco, tiene muchísimo jugo. Hablábamos de la distinción ahí entre las personas mayores y los niños, que es muy marcada en este capítulo especialmente, ¿no? Y nos habla, para que las personas mayores podamos estar seguros de la existencia del Principito, ¿no? de la existencia probada del asteroide B612, que conecta además con la idea del telescopio. A mí me parece que ahí hay una visión de la modernidad muy marcada, ¿no? Galileo, el telescopio, la ciencia moderna, que nos permite demostrar los movimientos de la naturaleza y estar seguros acerca de todo, ¿no? Y en cierto sentido también Descartes, que buscaba la certeza subjetiva que le permitía, pues eso, controlar la realidad, dominar la realidad, ¿no? Y de repente Saint-Exupéry, enfadado con las personas mayores, dice: si les decís a las personas mayores, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Querer un cordero es prueba de que se existe. Es una relectura de la afirmación de Descartes, del cogito ergo sum, del pienso luego existo, que le da una vuelta a toda la filosofía moderna, ¿no? Es verdad que el cogito cartesiano es el sujeto que piensa, y ese sujeto que piensa podría ser el que quiere, el que siente, el que anhela, el que imagina, el que sueña, ¿no? Pero fundamentalmente el propio Descartes lo aplicó a la cosa pensante que es capaz de construir un discurso matemático, seguro y cierto, ¿no? Y desde luego toda la modernidad se ha leído desde ahí, ¿no? Desde el sujeto como la cosa que piensa. Y entonces el pensar justifica o explica nuestra existencia, ¿no? Y dice Saint-Exupéry, ¿cómo hubieran sido los 3 últimos siglos, ¿no? Si en lugar de pienso luego existo, hubiéramos construido la existencia a partir del quiero luego existo? Me parece que le da a toda la modernidad, ¿no? la vuelta como un calcetín, ¿no? Porque es una afirmación tan segura como la del pienso luego existo, ¿no? Y sin embargo nos coloca en disposición de entender nuestra vida, de entender nuestro pensamiento, nuestra imaginación, nuestras relaciones con los demás en una clave bien distinta, que además es trascendente. Porque el pienso luego existo es yo mientras pienso existo, y eso garantiza mi existencia como sujeto, ¿no? Pero el querer un cordero es prueba de que se existe, me pone inexorablemente en condición con lo que es distinto de mí y quiero y anhelo y necesito, ¿no? Hay otro guiño a otro francés conocidísimo en la obra, que es a Pascal, ¿no? Pascal nos hablaba de las razones del corazón, ¿no? Que se enlaza directamente, así me parece, con el primer consejo que le da el zorro al Principito, ¿no? Y la frase casi más conocida del Principito: lo esencial es invisible a los ojos, no se ve bien más que con el corazón, ¿no? Y aquí hay que hilar un poco fino, ¿no? Porque muchas veces leemos esta frase casi como lo importante es el sentimiento, ¿no? O sea, reducir el corazón al sentimiento, ¿no? A mirar las cosas desde lo que a mí me... Y yo creo que Saint-Exupéry no está diciendo esto, ¿no? O sea, Saint-Exupéry, este mirar con el corazón es mirar con mayor profundidad, ¿no? O sea, es no renunciar a la razón, pero tampoco renuncias al afecto, ¿no?
O sea, hemos visto que las personas mayores miran todo, como dice Saint-Exupéry mucho, desde las matemáticas, la geografía, ¿no? O sea, lo medible, y aquí está diciendo, no, no, hay una dimensión del hombre que es la afectiva, ¿no? La afectiva es cómo me relaciono yo con el mundo, ¿no? Y para poder relacionarme bien con el mundo está la inteligencia, ¿no? O sea, este no ver bien, no se ve bien más que con el corazón, es una llamada a mirar la realidad de una forma verdadera, ¿no? O sea, no de una forma dialéctica, ¿no? Persona racional, persona emotiva, sino unir todo, ¿no? Y al final es lo que vemos, ¿no? Que hace el Principito, ¿no? O sea, que es un acompañamiento, una educación en la amistad desde el corazón, que está la razón y el afecto, ¿no? Es muy importante subrayar la dimensión de verdad que pretende subrayar Saint-Exupéry con el Principito. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Normalmente el Principito se lee como un cuento infantil y como un ejercicio de fantasía o de imaginación. Y se pone mucho el acento en la parte emotiva, de corazoncito, ¿no? O en la parte de la ilusión, la imaginación, la fantasía. Y a mí me parece que es un libro profundamente realista, ¿no? Y no es un libro fácil. Me ayudó a ver esto mi madre cuando me decía, ¿por qué le gusta tanto a la gente El Principito si es un libro muy triste? Y es verdad que es un libro triste, no es un libro alegre, o es un libro agridulce, ¿no? Por así decir. A mí me parece que uno de los capítulos más redondos es el capítulo 7, en el que el Principito expone en el fondo el drama del mal en el mundo. Y lo mira a los ojos, ¿no? La guerra entre los corderos y las rosas. ¿Por qué las flores tienen espinas si además las espinas no sirven para nada? Y si el cordero va a comerse o va a matar a la rosa, ¿no? Y es el drama de la muerte y el drama del mal y el drama de la lucha y del conflicto en el mundo, ¿no? Que no es una cosa para niños o sencilla, ¿no? Y además esta conversación está en un contexto en el que al piloto se le acaba el agua y está ocupado en arreglar su motor. Y le parece una chorrada que el cordero se coma la rosa, ¿no? Está ocupado en su motor. Y entonces el Principito se enfada, se indigna y empieza a gritar y acaba llorando, ¿no? Diciendo, hablas como las personas mayores, confundes todo, mezclas todo. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí, jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado a una estrella, jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. El Principito estaba ahora pálido de cólera. Dice, hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. No es importante la guerra de los corderos y las flores. No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta, y que un corderito puede aniquilar una mañana así de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace. ¿Esto no es importante? No pudo decir mucho más, estalló bruscamente en sollozos, la noche había caído. Dice el piloto, yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un Principito que necesitaba consuelo. Es impresionante porque en este momento el piloto deja de estar preocupado por su vida. Ya no le importa arreglar el motor. Tiene que atender al amigo. Y es el momento en el que se inicia verdaderamente la amistad entre el Principito y el piloto. El momento en el que el piloto renuncia a salvar su propia vida para atender al amigo. Y empezarán juntos entonces a caminar hacia un pozo misterioso que esconde el desierto de la vida, ¿no? Me evoca esto que estás contando ahora a la carta que escribe a un rehén, que está dedicada a Leon Bert, aunque él no lo dice explícitamente, ¿no? Por miedo a que le reconozcan y le apresen, ¿no? Pero Saint-Exupéry indica esto, ¿no? O sea, que al final en la amistad lo más grande que te puede suceder es que un amigo te pida, exija tu amistad, ¿no? O sea, porque somos amigos te pido ayuda, ¿no? Y es lo que le hace despertar al piloto, ¿no? O sea, que el Principito le está pidiendo que le mire, ¿no? Que le ayude. Es conmovedor. Ahora es un libro también
tremendamente esperanzado, no de una esperanza facilona, ¿no? Pero tremendamente esperanzado. A mí me llamó mucho la atención que sistemáticamente, a lo largo del libro, Saint-Exupéry insista mucho en 6 años. Él dice, a la edad de 6 años descubrí mi vocación de pintor. A la edad de 6 años, las personas mayores me hicieron desistir de mi vocación de pintor. 2 o 3 veces dice 6 años en el capítulo 1. El capítulo 2 también lo dice, hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sáhara, ¿no? Enseguida vuelve a decir, hace 6 años que me pasó esta historia con el Principito y ahora he vuelto a recuperar, a comprar acuarelas y a recuperar mi actividad de pintor, ¿no? Entonces hay en ese desierto por el que pasa el piloto una muerte y un volver a nacer, ¿no? Un paralelismo entre los 6 años de vida, desde que nace hasta que descubre la vocación de pintor, ¿no? Al 6 años desde que caí en el desierto y volví a empezar a pintar, ¿no? De manera que el libro cierra con esa esperanza de recuperar la vocación, ¿no? Y además nos lanza esa esperanza a todos, como tú decías, ¿no? Nos lanza ese regalo, es decir, buscad cuando veáis este paisaje, ¿no? Una estrella que hace que este desierto sea único y que este lugar sea único, ¿no? Buscad, a ver si encontráis al Principito. Esa estrella, ¿no?, que ilumina, me recuerda mucho a unas palabras que escribió Consuelo en una edición de una obra de Saint-Exupéry. Consuelo habla de su marido ya fallecido, ¿no? Y del que no se encontró el cuerpo por un accidente en la Segunda Guerra Mundial. No sabemos si fue abatido o tuvo un accidente de avión. Y ella dice, desapareció en el cielo sin dejar rastro. Fue una muerte como la que él necesitaba, una muerte hecha para él. Como un meteoro apareció en esta tierra, irradió luz y luego se desvaneció pulverizado, ¿no? Como un meteoro aparece el Principito, irradia luz en el aviador y luego desaparece, ¿no? Y casi como un meteoro, esta obra puede llegar a tu vida, iluminar tu historia, iluminar cómo estás, para poder descubrirte, ¿no? Y descubrir a qué estás llamado, ¿no? Estás llamado a esa vinculación con la realidad, ¿no? Con todo lo que hay en la realidad.